but a slow glow. Nos encontramos en la casa de Graciela Adam, que nos recibió muy gentilmente para poder entrevistarla. Ella es cofundadora y presidenta de Fundación Global. Estamos acá, Grace, para hacerte una entrevista, pero en primera persona. Lo que nosotros queremos saber no es solamente conocer tu trayectoria hasta tu momento actual, sino conocerte un poquito más a vos y cómo es que llegaste a ser quien sos y quién sos reconocida por la gente sobre todo, que es lo más interesante. Yo lo que quisiera saber es qué querías ser vos cuando eras chiquita, que encima hoy me acabo de enterar que sos del interior del país, que sos de un pueblo de Córdoba muy chiquito. Me gustaría saber qué pensabas vos que ibas a hacer cuando fueses grande, cuando estabas ahí en tu ciudad, en Córdoba. Bueno, la verdad que es una cosa que supe siempre. De muy chica sabía que quería estudiar y siempre me veía en el podio hablando. Supuse que en aquel momento quizás pensaba que iba a ser diputada, pero sí sabía que iba a estudiar ciencias políticas, sí sabía que me iba a dedicar de alguna manera a la política. Después el camino me llevó por otros lados, pero siempre tuve la visión que me iba a ocupar de los otros. A ver, yo contaba y te decía hoy a vos qué importante era haber nacido en una ciudad, en un pueblo, hoy ciudad chica, después estudiar en Córdoba en momentos muy difíciles. Yo pasé época estudiante en el 75 cordobés, que fue cuando más gente murió por sus ideales, y después vine a Buenos Aires y en el medio me gané una beca a Estados Unidos. Cuando estaba en Buenos Aires, a los 2 años o 3 años, me fui 1 año y pico a vivir a Europa y después volví. Eso que da la trayectoria territorial te va marcando y te va dejando. ¿Por qué? Porque cambian tus entornos. Entonces, vos al cambiar el entorno, llegás como muy llena de otras cosas, conocés otra gente, conocés otra realidad. En general, eso te va moldeando. Y yo decía, cuando fui al colegio, uno decía, ¿cómo empieza la empatía o el compromiso? Vos me preguntás qué quería hacer. Yo era una alumna, buena alumna, un poco traviesa. Entonces, para compensar lo travieso, por ejemplo, vendía las rifas en el colegio, ayudaba al colegio en la feria, mi mamá hacía tortas y yo las llevaba para que las rematen para juntar fondos, pero también en el club del pueblo, pero porque en el fondo era re traviesa. Yo, por ejemplo, corrí una carrera de bicicleta, claro, mi pedal era de 16 y era la única mujer y todos varones. Entonces, cuando salí segunda, y había ensayado un montón la ruta, y el presidente del club eran puros de fútbol. Entonces lo devuelvo y digo, disculpe, yo soy una nena, así que a mí me da un regalo de nena. Claro, hoy no haría eso, hoy aceptaría chocha al fútbol. Y pobre hombre se quedó descolocado. Bueno, si yo estaba haciendo cosas de varones, también podía jugar con la pelota de varones. Pero en ese momento uno quería mantener su... Y siempre me veía muy ligada a mi... Bueno, tenía una familia que había participado de cuanta comisión había del club, del hospital, del hogar de ancianos. Entonces en mi casa se vivía esta cosa de ayudar al otro como... Pero yo decía, no es solo que ayudar, hay que cambiar esa realidad. Y eso lo tuve como... Y por eso estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, porque además me gusta discutir, me gusta cambiar. Yo en todos los trabajos cuando he entrado, mi propósito es qué hay que mejorar acá. Porque uno no va a ganar medallas, va a cambiarle la realidad. Y cuando eso te pasa en el Estado es mucho mejor, porque vos podés cambiar la realidad en serio, impactar un montón, tiene una replicabilidad enorme. Yo siempre cuento que cuando volvimos a la democracia, yo venía de haber estado en España con Adolfo Suárez, con todo el proceso de la transición, y vi bastante. Y yo hice mi tesis de la universidad sobre sindicatos. Me acuerdo que elegí eso porque me parecía que era lo más cerca a la política que podía visualizar ligado a la Argentina. Entonces trabajé con Comisiones Obreras, que era del PC, después me choqué acá que nunca había un sindicato de izquierda,
y con Nicolás Redondo, que eran los socialistas. Y eso me permitió tener una relación con los dos, por supuesto. Marcelino Camacho había estado 17 años preso, su historia era parecida a la de Mandela, y Nicolás Redondo en el exilio, porque era socialista cuando cayó los republicanos. Ese aprendizaje de Nicolás Redondo y sobre todo Marcelino, que me tenía mucho tiempo y se había encariñado y me contaba y me llevaba a sus reuniones, pensar que un señor que estuvo 17 años preso no tenía resentimiento. Yo decía, y era un señor republicano, y cuando el rey tenía que ir al País Vasco donde tenía dificultad, él fue con el rey, y alguien le decía, pero vos con un monarca. Y sí, porque lo necesita España. Quizás ese año aprendí un montón lo que era ser generoso y lo que era importarte el país o lo otro, porque ellos me daban ejemplo todos los días. Aprendí a que lo importante es ayudar a cambiar a cambiar a la sociedad, porque cuando hay una cosa colectiva nos beneficiamos todos. Ese año para mí de Madrid y esa transición me vino acá con una polenta impresionante. Y después tuve la oportunidad, cuando vino la transición y asumió Alfonsín, a pesar que yo no estaba afiliada al radicalismo ni nada, más bien venía más cercano a los peronistas de Córdoba, y fue impresionante, primero la televisión, que había una autocensura enorme, porque Canal 13 había pertenecido a la Armada, a Macera, toda la gente tenía hasta miedo de hablar, y pudimos hacer una escuela de televisión adentro de la televisión, con cooperación francesa y cooperación italiana, y ese motivo de la cooperación y la relación con España me llevó a la Cancillería, y ahí también volver a trabajar para instalar a la Argentina en el mundo, desde haber ganado el Oscar hasta haber hecho Contadora 1 y Contadora 2, que uno piensa ahora y dice cuántas cosas uno hizo, pero ahí en esa época de Alfonsín todavía la policía y el ejército tenían mucha fuerza, así que casi no hablamos lo que hacíamos. Hacíamos mucho, pero a veces había mucho miedo. Uno piensa, yo pienso en ese momento de Alfonsín, cuando una vez en la Cancillería la policía no dejó entrar a León Gieco ni a Fito Páez porque tenía colite, dijo, drogadictos y clinudos no entran acá, y tuvo más poder la policía en ese momento que el canciller, porque eran momentos como bisagras. Entonces, eso, como fue el 75 cordobés, que vos salías a la universidad y no sabías si volvías, porque vivíamos entre tiros y balas. Entonces, quizás eso, alguien decía, a veces te deja lastimaduras, en nuestro caso nos dejaron huellas, y huellas que nos permitieron hoy poder hacer más cosas, pero siempre tuve la vocación de liderar proyectos que le cambien la vida a la gente. Claro, dejaban cicatrices, dejaron huellas en lugar de cicatrices. Ustedes pudieron transformar, que de hecho es todo lo que estuviste mencionando recién. Vos querés cambiar las cosas. Vos lo que buscabas era transformar, ayudar a transformar al punto de cambiar, transformar las cicatrices como huellas. Igual tampoco uno hoy es consciente de eso. Cuando trabajabas o en la década del 70 o en los 80 no era tan consciente de esto, ¿eh? Digo, yo trabajaba porque era entusiasmo y quería que esto mejorara, pero no es que era tan consciente de que uno estaba ayudando o era parte de no eras vos, sino eras parte de un engranaje de gente que, por eso disfruté tanto los 80 y parte de los 90, porque la verdad que esa política quería cambiar la Argentina, entonces era, y después en los 90 me fui al sector privado, hice mucha cosa corporativa porque la Argentina estaba recibiendo mucha inversión extranjera y era el momento de ayudar a la conversión de las costumbres y de las cosas adaptadas de los países de las casas matrices a la Argentina. Entonces, uno que había más o menos viajado y todo, sabía que eso hacía, pero había que adaptarlos
a la realidad argentina y a los argentinos, ponerle toque de argentino. Yo trabajé para holdings, trabajé para los cambios culturales dentro de algunas empresas, que la verdad que me divertí muchísimo y aprendí mucho, porque en la empresa privada y en el corporativo te enseñan a tener planificación, mucho más procesos, cosa que eso estuvo bien después para aplicar en otros cargos públicos, porque cuando uno fue a la transición estaba todo por hacer y no sé si uno planificaba tanto, tenía tantas metodologías y procesos, porque el Estado lo habían dejado un Estado muy raro a un Estado que quería cambiar todo, ¿no? Imagínate los asesores en el Congreso cuando no existía Congreso, o sea, había cosas que fueron, bueno, se hizo mucho camino al andar en los 80, pero eran grandes satisfacciones y además era un momento muy especial porque había presidentes europeos que realmente querían ayudar a la Argentina. Felipe González, bueno, primero Adolfo Suárez, después Felipe González, Mitterrand, gente que decidió preocuparse por la Argentina, hacer convenios especiales. Éramos un país que se le veía mucho potencial y había mucha gente que nos quería ayudar. Este cuento que siempre tuvimos de por qué no somos Australia o Canadá cuando teníamos casi todas las condiciones, ¿no? Bueno, en los 80, cuando volvimos después de la peor época que recuerde de mi historia argentina, y de tan cruel que fue, creo que la verdad que eso también fue un romance enorme. No sé si hoy estaría con tanto entusiasmo de volver a lo público como fue lo emotivo de esa época, y que uno quería, sí que ahí quería romper barreras, ¿eh? Porque había todos los días que romper barreras en creernos que podíamos salir. Veníamos de un golpe militar tan especial que la verdad fue tan difícil y que las consecuencias que nos enteramos más al final de todo lo que hicieron a la gente, era muy difícil enamorarse, hasta que cuando uno se dio cuenta que sí, que los argentinos queríamos salir, fue, la verdad, un romance de gobierno-sociedad enorme. Después tenemos estas cosas que nos vamos a la hiperinflación, nos vamos a algunos... Pero se volvía a esto. Digo, cada gobierno tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Después, siempre, a pesar de estar en el gobierno o en el mundo corporativo, siempre trabajé en el tercer sector. Yo estoy desde el año 80 y algo en la Fundación Río de la Plata, en la FURC como consejera, y también fui presidenta, varias veces vice, pero presidenta una vez. Estoy en Global, la cofundé en los 90 y se llama Global porque Menem estaba abriendo el país al mundo y muchos no sabíamos, había una cosa llamada globalización. Sí, se hablaba de la globalización y la gente no entendía bien qué era, Bueno, era lo que venía. Se llama Global por la globalización, que era cómo dar respuesta a la globalización de un país en vía de desarrollo. Eso fue nuestro objetivo por el cual la hicimos. Y la verdad que son periodos. Después llegó el 2000, que por primera vez los argentinos vimos gente hurgando basura para buscar comida. Ese golpe fue muy fuerte para los argentinos. Yo había trabajado en los 90 en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID. Cuando decían pobre, era una categoría que los argentinos no teníamos, porque un pobre era una persona que no comía todos los días. Y eso había en todo Centroamérica, pero en Argentina no, porque en la Argentina había gente con menos recursos, pero comía todos los días, o a un día podría tener no cenar, pero no, nuestros pobres o la clase media baja no tenían esta categoría que definía de pobres el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y hoy, eso fue en el 2000 que empezamos a ver esas cosas que nos chocaron un montón. Ver en la calle gente hurgando la basura, son imágenes que uno no se las olvida. Luego empezó una reconstrucción y hoy lamentablemente tenemos un índice de emergencia social
además de la sanitaria por la pandemia, muy difícil, ¿no? Entonces, en este último tiempo estoy parada en Global tratando de ser muy clara que la única manera, o somos un medio para interactuar entre el sector público y privado, porque creo que Argentina tiene que articular y hay que lograr que se trabaje articuladamente sector público con sector privado y hay que autorreconocerse. Uno ve la tele o escucha entrevistas y se da cuenta que el sector público no reconoce mucho al privado y el privado no reconoce al público. Digo, hay como mucho antifaz y vamos a tener que salir sin antifaces y entre todos. La pandemia, además de la emergencia social que la puso a la vista, nos va a dejar con una emergencia económica enorme y una emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, hay que construir. Los argentinos tenemos que usar más la palabra construcción y no enfrentarnos unos a otros. En vez de pelearme con este o discutir, mejor construyo con este. Porque siempre si uno construye, alguien una vez me dijo, ustedes los argentinos son muy buenos con el pico y la pala porque tiran un edificio abajo rapidísimo. Ahora cuando les doy los ladrillos y la mezcla, les cuesta mucho levantar la pared. Eso me quedó muy grabado. Y yo creo que este último tiempo nos falta construir. Tenemos que hacer más puentes entre sectores, entre ciudades, con el mundo. Nos faltan construcciones y puentes. Ahora, ¿cómo los armamos? No sé, pero es un desafío que todo y cada uno de nosotros, en el ámbito que nos movemos, lo tenemos que hacer. Y terminamos hablando sin querer o quizás porque siempre tiene tanto que ver de la palabra compromiso, porque lo que estás proponiendo es que la gente se comprometa y que haga. Son palabras que tienen mucho que ver con vos, la acción, el compromiso, porque para construir hay que comprometerse a hacer las cosas, a hacer que las cosas sucedan. Sí, y en una construcción unos podrán poner los ladrillos, otro podrá construir, otro traerá la cal, otro podrá el terreno, otro dirá yo tengo el amigo de allá para cruzar Paraguay, Digo, yo pensaba, no sé si debo decirlo en la tele, en una entrevista, pero por ejemplo, los cancilleres de Paraguay, los cancilleres de Uruguay y el canciller de Argentina son personas con las que yo he interactuado en mi juventud y después de no tan joven. Digo, si yo los conozco, ellos también se conocen entre ellos. Digo, hemos convivido con Euclides Acevedo de Paraguay, primero en el exilio en Madrid y después varias veces en la Argentina. La primera vez que volvieron a la democracia para llevar paraguayos a votar a Paraguay. No lo vi muchos años, ahora sé que es el canciller, pero sé que si lo llamo está, porque además tiene afecto con Argentina, veo el canciller del Uruguay estuvo en la Argentina viviendo como embajador 2 periodos, o sea, Pancho es, bueno, y nuestro canciller que tuvo distintos cargos, o sea, digo, ¿cómo, si eso existe, si han convivido, tienen más o menos la misma edad, han vivido en la América Latina más o menos los mismos problemas, ¿cómo no van a poder construir una relación? Esto digo, yo lo que creo hoy es que hay que abrir mucho las orejas y sacárselas y no etiquetar tanto. ¿Y qué faltará voluntad para hacerlo? ¿O pasa esto que vos decís, están como que tienen un antifaz que miran solo para adelante y no pueden ver para los costados y construir? Para mí hay una cuota de muchas cosas. Uno es que también cada uno, quizás sea fenómeno de la pandemia, uno mira su propio territorio, ¿no? Porque ya salir de tu confort cuesta un poco, digo, pero bueno, habrá que buscar formas. No puede ser que haya cosas que no funcionen, porque la gente tiene que tener esa voluntad. Sí, y además vos, por ejemplo, sos un ejemplo de que poder se puede, porque vos cuando eras chiquita imaginaste que ibas a hacer todo esto que estás haciendo. Es como que lograste tu objetivo. No, porque yo quería ser y no lo logré porque no tuve coraje, creo. Porque yo cuando era chica quería ser política de raza y yo jugaba y daba Pero después discursos. encontraste
como otro objetivo, Sí, viste fui más otra a- cosa que te interesó. Fui más a la gestión, porque yo quería ir a diputada, me acuerdo, muy joven en la universidad, pero después dije, no, tener que estar ahí y tener que consensuar y no defender a veces, porque también hay cosas que vas con un partido, entonces tenés que consensuar plataformas, tenés que poca independencia. Entonces después dije, no, al legislativo nunca, porque voy a terminar peleándome hasta altas horas con todo el mundo. Pero digo, porque uno tiene que aprender a consensuar y ceder, cosa que es muy bueno, pero a mí me hubiera llevado mucho más tiempo aprender a consensuar y a el objetivo colectivo. Quizás me hubiera costado muchas peleas, pero digo, yo me veía ahí, en el Congreso, dando el discurso. O consiguiendo leyes. Y la verdad que me di cuenta que el camino fue distinto y nunca hice política partidaria, digo, no jugué carreras de política partidaria, que eso hoy me da cierta pena no haberlo hecho, ¿no? Porque también son a veces tener como un padrino atrás que me hubiera hecho mucho más fácil algunas otras cosas también, ¿no? Digo, todas las cosas tienen, cuando vos querés ser tan independiente, te doblan, tenés que tener más esfuerzo, a veces no tener padrinos, a veces caerte y volverte a levantar. Digo, pero bueno, la vida también uno no la dibuja tan así. Nos perdimos de tener un político porque por todo lo que las personas que te conocen dicen de vos, que realmente sos súper solidaria, sos generosa, que abrís puertas a un montón de gente, que das oportunidades. Si hubiese sido así como política, nos perdimos de tener una política de la que hubiésemos estado orgullosos todos. Mejor me contagiaba, no sé. Viste, uno tiene que decir, no se puede hacer futurología porque por algo no lo hice, por algo uno no se sintió, pero digo a todo el mundo que el mensaje debería ser anímese, haga, porque todo se puede hacer. Pero vos de todas formas has sido una gran visionaria porque empezaste hace muchos años con esto de actuar, de entrar en acción, de comprometerte y empezaste a crear puentes cuando nadie hablaba de que creemos puentes. Vos, con tu experiencia en el exterior, con todo lo que habías vivido, llegaste a la Argentina, volviste a la Argentina y empezaste a actuar, empezaste a hacer, empezaste también a trabajar con la temática de género cuando la gente no hablaba ni siquiera del tema, tratando de que las mujeres consiguieran cumplir sus objetivos, lograran el lugar que les correspondía por mérito propio, por capacidad. Te involucraste desde siempre y ahora seguís obviamente muchísimo más comprometida con este tema. Sí, uno puede pensar en décadas, ¿no? En los 70 me dediqué a estudiar a la universidad, a vivir estas cosas difíciles, acá y afuera, y los 80 fueron la gestión pública, trabajé todos los 80 hasta el 89 en la gestión pública, cosa que me dio... Y los 90 fue muy altibajo, sube, baja, estando de un sector, estando en el otro, estando de vuelta en este sector, pero fue realmente interesante. Y lo otro que sí creo que tengo mucha vocación federal. Digo, yo he tratado en todas las cosas que he hecho, tanto en el mundo corporativo, que he representado empresas en distintas provincias, o he intentado llevar un montón de empresas acá a Córdoba, y así como en la Fundación Río de la Plata se creó un programa que se llamó El País Federal, y las 23 provincias o las 24 traían sus representantes a Buenos Aires. Estuve muy involucrada en ese desarrollo. Digo, tengo y sigo teniendo una vocación muy federal, y hoy sigo tratando de que cada proyecto que haga tenga también impacto federal, porque la Argentina somos todos, ¿no? Y vos que también sos de provincia y que has vivido en una, naciste en una, pero tuviste compromiso con otra, entendés lo importante que es a veces hacerles entender a nuestros coprovincianos que siempre se puede y que esta ciudad está para ser usada en el buen sentido, ¿no? Y a veces uno ve las cosas distantes, y hoy con la tecnología las cosas son tan mucho más cerca que se puede dar mayores posibilidades y opciones para que todos seamos parte, ¿no? Y escúchame, Grace, llegaste hasta acá donde
realmente vos obviamente no lo decís, por eso nos ocupamos nosotros de decirlo, que sos una persona sumamente reconocida por tus pares, por gente que no te conoce y le gustaría muchísimo acceder, aunque sea a charlar con vos, porque charlar un ratito con vos es recibir una clase de mentoreo por toda la experiencia vivida, por todo lo que uno puede aprender. Llegaste hasta acá y siempre tenés ganas de seguir haciendo cosas. ¿Cómo vos podés decir, porque de hecho lo dijiste, querés siempre hacer cosas que tengan apertura federal y poder seguir sumando a un montón de gente, subir gente a estos proyectos que ayuden a muchísimos otros? ¿Cómo vos podrías definir el éxito? ¿Cómo vos podés, quizás, viste cuando dicen el descanso del guerrero, decir, no, estoy tranquila o no me voy a ocupar de nada porque ya siento que alcanzamos el éxito, entendiendo como éxito el logro del objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que faltaría, o quizás ya lo alcanzaste, para decir, creo que somos exitosos porque cumplimos con alcanzar el objetivo? Yo estoy seguro que no soy exitosa. Para decir que soy exitosa me gustaría ver una Argentina distinta. Algo hemos hecho un poco mal. Digo, sobre todo cuando uno dice que está o ha estado en lugares de influencia. Yo ahí siento que algo que no... Hemos hecho logros, sí, muchos, pero esos logros no son éxito. Los argentinos tenemos... Ahí me siento... A ver, quizás mi ONG... o quizás las ONG donde estoy, que son varias, sí son exitosas y logran cada vez hacer mejores programas. Ahora somos como una gota en un mar que todavía no se navega, ni un mar que había agua profunda, pero no hay mucho barco. Entonces, va a ser exitoso cuando todas nuestras políticas pongan muchos barcos en este mar. Y este mar no tiene muchos barcos. Entonces, me gustaría que en cada isla que estamos o en cada barco, ese barco atraiga a otro barco, porque si no es sembrar en el desierto. Uno se siente satisfecha que trabajó, eso sí, tengo una gran gratificación que me siguen llamando para algunas actividades, que vea que el tema del género a través del cupo se está yendo a distintas escalas laborales, no en la cúpula sino en la baja, en un montón de trabajos masculinizados que estamos incorporando cupos y que por suerte alguien me llama y trabajo y me involucro en esas cosas y ver esos logros me parecen fantásticos. Ahora, de eso a un éxito, mirando a mi alrededor y mirando el día a día, no lo veo. Y ahí me hago a veces me culpa no individual sino también de algunos colectivos a los que participé. ¿Por qué no logramos? ¿Por qué no? Y bueno, habrá que proponerse cada día esto de tener la imagen del océano y los barcos, y que haya más barcos o que un barco tenga más canoas o que tire canoas, porque todavía estamos lejos de tener éxito. Está bien, la pandemia nos da ciertas angustias, nos da incertidumbre. Ahora, el rumbo nuestro también da mucha incertidumbre y eso sí me preocupa. Yo trabajé con mucho entusiasmo acá y afuera. Vos sabés que soy una entusiasta de llevar a la Argentina afuera. En los últimos 2 años he hecho 3 programas llevando gente al exterior, tomando temas, cosas que me fascinan. Ahora digo, ¿por qué no se contagia eso más? No sé, ¿por qué la Argentina se vuelve a caer del mapa? A mí me duele y a veces me pregunto si no estamos trabajando o no estamos... Vos recién hablabas conmigo de las preparaciones y las capacidades. Y a veces me pregunto si tenemos tantas capacidades, porque si tuviéramos tantas capacidades como a veces nos lo creemos, nos iría mejor, no sé. Yo digo, hay algo que no estudié, hay algo que no aprendí, porque podría que el impacto, todo lo que uno hizo tanto tiempo, ¿cómo no convierte eso en un círculo virtuoso? Digo, ¿por qué no contagio a los que mandan? ¿No? Sí, ¿viste? Y estoy haciendo acá una catarsis, pero... Eso que a vos te falta, yo creo que es lo que a vos te sobra es lo que a otros les falta. A vos te sobra compromiso
y a la gente le falta compromiso, inclusive para capacitarse, como decíamos. Hay gente que va por el camino más fácil y no se capacita porque quizás pretende llegar al lugar de otra forma, que no es con la capacitación. Vos promovés todo lo contrario, capacitarse para acceder a los lugares que quieras alcanzar, pero con capacitación, porque si no después no te podés sostener ahí. Bueno, yo creo que Falta compromiso, que es lo que a vos te sobra. este último año hice un progreso enorme en las tecnologías. Yo antes trabajaba en un equipo y tenía equipo que el equipo hacía todo. ¿No? Yo leía, corregía, porque había... Y ahora, en esta pandemia, tengo que estar en mi casa sola y haciéndome todo. Bueno, yo al principio tuve que preguntar cómo se hace casi un Excel, porque digo, no estaba acostumbrada a manejar un montón de herramientas tecnológicas porque había un equipo que preparaba todo. Entonces ahora hasta uno se autograba un video. Esta mañana grabé 2 y tuve que mandar y ver cómo lo mandaban. Bueno, esas cosas me han hecho crecer en ese sentido. Pero, y también el año pasado o el anteaño, no, el 19, hice un curso para... en la Universidad de Singularity, que es muy moderna, vinculado a las tecnologías para entender algo de la inteligencia artificial y la biodata, que no entendía yo cómo esto iba a transformar el liderazgo. Entonces me puse en un curso y debo confesar que todos los del curso eran chicos jóvenes y hablaban de cosas que me la pasaba buscando, porque ahora se habla mucho con sigla. Así como inteligencia artificial se dice, ya yo decía, bueno, tenía a veces que aprenderme otras cosas y yo llamaba a un sobrino mío, un sobrinieto, y le decía, Facu, ¿qué es esto? ¿Cómo hago esto? Tenía que hacer, por ejemplo, un superhéroe, porque en la clase tenía que presentar mi superhéroe y hacer todo un desarrollo, cómo la inteligencia artificial iba a afectar al superhéroe, no sé qué. Para mí es ciencia ficción, hacer un superhéroe, no tenía idea quiénes eran, de dónde arrancaba. Entonces mi sobrino me mandaba distintos superhéroes para que mirara. Pero bueno, todo eso hace a la preocupación, pero la preocupación es porque el alrededor no está como uno desearía que esté. Y entonces esto que veo el mar muy vacío, un mar lleno de agua pero sin nada más. Y eso creo que es esa preocupación, cómo vamos a salir. Yo igual creo que hay una gran oportunidad, que es cómo salimos de esta pandemia, ¿no? Yo espero que la pandemia salga con enclave en género, que creo que en Argentina sí, y con modelo económico que nos permita recuperarnos y volver a tener una gran clase media. Si vos me decís lo que más extraño de la década del 80 o 70, es que la Argentina tenía una clase media robusta, que trabajaba y que se progresaba. Si bien la universidad y la escuela fue lo que nos dio la gran movilidad social a los argentinos, sobre todo los argentinos de los inmigrantes que hacían mis abuelos, creo que también tuvimos, mis padres pertenecieron a una gran clase media que nos permitió a nosotros un montón de cosas, y mis padres estaban convencidos, mucho más mis abuelos, que le dejaban un país mejor a sus hijos. Hoy, si yo creo que yo le voy a dejar a mis sobrinietos un país mejor, tengo mis dudas. Y esto creo que tiene mucho que ver, y estoy politizando un montón, que no era el objetivo de esta nota, pero me ha entusiasmado decir que la Argentina necesita robustecer su clase media. Hay que generar espacios y lugares para que la gente pueda trabajar, producir y después redistribuir. Si no generamos recursos va a ser muy difícil distribuir, y ojalá volvamos a tener una clase media pensante increíble. En un momento determinado parece que la nota termina, pero no es así, porque aparecen nuestras cartas de póker de ases, que yo las voy a mezclar y te voy a pedir que cortes. Vamos a repartir 5 cartas que van a hacer que la nota como que vuelva a empezar. Bueno. Cada una de las cartas tienen palabras. Yo te voy a ir preguntando
las palabras que aparecen siempre tienen mucho que ver Con con la- el entrevistado. Bueno, sí. Y por supuesto, la palabra que apareció es liderazgo. Bueno, Si hay alguien que sabe de liderar, sos vos, porque para eso te han convocado muchísimas veces, lo hiciste durante muchos años y lo seguís haciendo. ¿Qué es el liderazgo para vos? bueno, uy, qué palabra. Liderar es tratar de llevar a cabo un proyecto y guiando. Para mí, liderar es guiar en un, hoy cada vez más colaborativo. Antes uno, sobre todo cuando uno fue joven, por la década del 80, y tener que liderar en algún lado era muy parecido al único modelo que teníamos de liderazgo, que era de mandonear y ser un varón casi. Todo eso se fue modelando y por suerte hemos aprendido que para liderar hay que sacar lo mejor que uno tiene, toda su femineidad a la vista y compartirlo. Porque hoy los liderazgos tienen que ser cada vez más colaborativos. La sociedad se ha democratizado, se ha orientalizado, la tecnología nos ha hecho mucho más orientales, entonces las gracias que tenían otros liderazgos por la década del 80 y el 90, con la invasión de la tecnología los cambió y nos dimos cuenta que para seguir liderando y poder cambiar cosas había que hacerlo más colaborativo. Y esto funciona. A ver, la segunda carta que te salió. Estábamos hoy hablando de esto, de que la gente se tiene que capacitar. Nos contaste toda tu trayectoria y cómo después volviste a la Argentina y la aplicaste acá. Y todo eso tiene que ver con la palabra que te salió acá, que es profesionalismo. Bueno, qué difícil eso. Porque profesionalismo para mí, por un lado, haber ido a capacitarse, a aprender, pero después el profesionalismo es cuando uno, inserto en una estructura, tiene la capacidad organizativa y es muy profesional aquel, creo yo, ¿no? Aquel que sabe sumar, sabe organizar, planifica y sabe de números. Yo creo que el profesional hoy que no entiende que todo tiene que tener su presupuesto, o que todo, yo hoy diría un presupuesto con perspectiva de género encima, pero digo, el profesional es el que sabe administrar, gestionar y dar resultados. No es solo haber ido a la universidad. Un buen profesional tiene que haber tenido una base, digo, académica o de conocimiento, pero si después no se sabe organizar, planificar y cómo gastar y cómo cumplir, digo, son todas esas etapas. Eso es un buen profesional. No solo que estoy en este lugar estanco, si vos no sabés que ese lugar estanco que tenés en esta empresa cuesta tanta plata, no sos un buen profesional. Vos tenés que saber, es como en tu casa, en la economía, vos tenés que saber que tu casa ingresa tanta plata y sacas tanto. Y tenés que saber los gastos de tu casa. Es como alguna vez revisar cada tanto la rendición del consorcio. A ver, bueno, la próxima palabra que te salió tiene mucho que ver con el tema de género y tiene mucho que ver con todo lo que nos estuviste contando, porque es una palabra que a veces la gente no la tiene en cuenta, pero que está ahí arriba de la mesa, tanto en lo personal como cuando estamos hablando de una empresa, de una marca o de una ONG. Y es la palabra imagen. Ah, bueno. Eso quizás tiene que ver también con el propósito, ¿no? Porque la imagen tiene que ser el reflejo de tu propósito como organización y que es un propósito colectivo cuando hablamos de una imagen, no de una persona, sino de una empresa o una institución. La imagen de una institución es un colectivo de todo y es el corazón que va a hacer que mueva a otro. Digo, la imagen de una empresa es una marca por un lado, pero el contenido que tiene la marca, para que esa imagen sea agradable o vos quieras, tiene que tener corazón. Y el corazón lo forman todos esos ingredientes que le tenés que poner a una imagen. Y que no es nunca uno, es colectivo en general. A ver, la siguiente palabra que te salió, obviamente tiene mucho que ver con vos, que estuviste hablando del liderazgo más colaborativo y estuviste todo el tiempo hablando de que trabajaste con mucha gente en diferentes lugares y demás.
Y por eso te salió la palabra equipo. Bueno, no es fácil armar equipos, ¿no? Uno a veces conforma, sobre todo cuando vas a la administración pública, que en general tratas de llevar un mini equipo, ¿no? Y cuando conformas el equipo, hoy uno aprendió que cuanto más diverso es, cosa que antes no nos convencíamos, cuanto más diverso es, más rico es. Y esto es un mensaje para los más jóvenes. Cuando tengan que pensar en un equipo, piensen en equipos diversos. Yo me acuerdo que para mí tener en mi equipo un ingeniero era clave. Y la gente decía, pues, digo, mira, si yo fuera quien pueda poner a un presidente o a un administrador de un país, seguramente pondría un ingeniero, porque los ingenieros les han creado una cabeza que tiene una capacidad de ver el todo y ver una parte de una manera increíble. Entonces, conformar los equipos es eso, cuanto más diversos son, más interesantes son. Se dice que las mujeres en los directorios hoy hacen muchísimo a ganar a las empresas o mejorar. Y la verdad que tiene mucho que ver, porque las mujeres, al estar ocupándose todo el tiempo de los cuidados, son quizás lo que más conocen al cliente, ya sea para el Estado o ya sea para una empresa. Están cerca de los jóvenes porque tienen hijos, entonces saben la demanda de la juventud. Tienen padres que cuidan y saben qué necesita la tercera edad. Entonces, digo, a veces hay que pensar estas cosas y armar equipos muy diversos y muy pensando en cómo crecemos juntos. Y a ver, y la última palabra que te salió, que yo creo que te representa muy bien, o vos la representás a ella, es que todo lo que haces sin duda lo haces desde una increíble actitud que tenés. Te salió la palabra actitud. Bueno, eso es lo único que hay que tener para hacer algo, y más en Argentina, ¿no? Es difícil porque yo diría actitud y rutina. Yo aprendí en esta pandemia, para no caerme, que sí tenía que tener actitud, pero cuando me levanto hago un esquema de rutina. Porque yo puedo tener actitud, pero si no hago rutina, es como difícil poder cubrir y ser amplio y llegar donde uno quiere. Este año ya no sé qué días, cuándo son, si el 20 o el 21, pero fue creo en el 21, hice un curso que lo recomiendo además, de hábitos, cómo generar hábitos. Y la actitud debe ir o con la planificación o con el hábito, porque uno mejora su actitud. Esto de hacerse hábitos, yo a la mañana, mientras desayuno, hay veces que leo X cosas, sé que tengo que hacer esto otro, y mi mañana por ahí empieza a las 9, pero empecé a las 7 con alguna rutina, puede ser un ejercicio físico, puede ser, y eso va siendo mi actitud para todo lo que voy a enfrentar en el día, ¿no? Pero el hábito dicen que para tener un buen hábito hay que empezar todos los días a la misma hora haciendo lo mismo 5 minutos, después 10, después 15 hasta que se te hace el hábito. Bueno, yo empecé 7:30 a tener algunos hábitos, abro las ventanas, me preparo un mate y después leo. Entonces leo un diario, leo unas cosas en inglés porque me autoexijo hacer algunas cosas y después va cambiando mi actitud hacia lo que tengo que hacer. Y un día voy a Pilates, otro, digo, pero tiene que ver la actitud con alguna previa de rutina y de hábito. Y la alimentás a la actitud. Le generás, claro, le generás novedades como esto de los hábitos, cosas nuevas para poder alimentarla. Pero tengo un problema para hacer cosas, que pongo actitud pero no lo logro. Yo antes tenía mucha lectura y esta pandemia me ha puesto tanto lo digital y tanto que tengo 2 libros ahí, no logro hacer el hábito de la lectura. Empecé 5 minutos a las 7 de la tarde, 5 minutos a las 10 de la noche, pero uno termina tan cansado frente a la pantalla que después no quiere leer libros, ¿no? Me hablo de leer una novela o leer un libro de historia o no temas laborales, el hábito de la lectura.
Y ese hábito, hice el curso para ver si recuperaba algún hábito, me saqué otro, pero este hábito todavía tengo pendiente. Es muy gracioso que nombraste, estás haciendo o hiciste varios cursos durante la pandemia. Vos te seguís capacitando constantemente. Bueno, hay un curso que se llama Aprender de Grande que creo que me va a esperar la semana que viene, pero uno sí tuvo que ver mucho con terminología que usa la gente que tiene entre 25 y 40. Vieron que ahora todo es con siglas, todo, y mucho en inglés, entonces para ayornarse, por eso digo que leo en inglés sobre todo vinculado a las siglas, porque se usa cada vez más y a veces uno, si no practica o no está en contacto con esos temas o no lleva esos temas, al principio costaban un montón saber, andaba buscando en Google todo el tiempo, pero bueno, y lo de los hábitos vino casi por casualidad. Sí, también hice otro curso, Pensar Distinto, que tuvo que ver con algo muy disruptivo, que a mí me parecen que esas cosas son, digo, no aprendo nada que vaya a ser práctico, inmediato para un trabajo. Lo que he hecho este tiempo es tomar cosas disruptivas que hagan que yo piense un poco distinto. A mí me parece interesante poder hacer cosas disruptivas. Abrir la cabeza siempre. Sí, Poder percibir de diferentes formas, claro. Estudias y decís, bueno, algún día lo aplicaré. Yo hice un curso de historia argentina desde el 25 de mayo hasta el golpe militar, que recomiendo enormemente con Ferronato. Y fue una aventura porque a mí me encanta la historia, pero él la contaba además con mucho detalle y lo hacía muy amena. Yo esperaba que llegara la hora porque disfruté, pensando o no pensando igual a él, digo, con mucha generosidad el profesor, pero bueno, a mí la Argentina, como te darás cuenta, me apasiona y tengo una cosa de mucho, ahí sí uso la palabra compromiso con Argentina. Entonces la visión que cada uno puede ir teniendo de los procesos, porque uno puede entender esta realidad si conoce un poco la historia argentina. Digo, las grietas hemos tenido este curso, azules y colorados, unitarios y federales, bueno, había provincias que no las quiero nombrar, pero ahí en el litoral que andaban todo el día con el cuchillo y nada. Digo, a ver, la Argentina se conforma y después vuelve a conformarse y vuelve. Digo, no cuando... Yo siempre digo que los políticos más jóvenes, que son de esta época, si no leen la historia argentina, sobre todo con el golpe y algunas cosas que de no se le cae una lágrima, no deberían ser presidentes. Porque a mí me parece que si uno entiende la historia argentina y se te cae una lágrima, tenés que ponerte las pilas para cambiar este país, para dejarle a los jóvenes y a tus hijos y a tus sobrinos un país mucho mejor. Claro, porque si no conocen la historia, ¿cómo van a poder ser parte de la transformación? ¿Qué vas a transformar si no tenés la base que querés transformar? Si no la conocen, si no conocen la historia, sería imposible lograrlo. Sí, es un trabajo colectivo interesante. Yo creo que igual hay mucha gente capacitada en la Argentina para hacer cosas y yo agradezco y me encantó lo de las palabras y la verdad que estoy fascinada con lo que hacen. Van a contar con mi apoyo en todo lo que pueda porque Póker de Haces, la verdad, hace entusiasmar y tiene una visibilidad a las mujeres que es un trabajo increíble. Lo que hicieron los otros días de juntar a estas mujeres, a la cual me incluyo y agradezco enormemente que pude ver, no las conocía todas, eso es importante, porque vos decís que vos haces muchas cosas, pero había en ese grupo, no sé si éramos 7, de las cuales había 5 que yo no las conocía. Entonces amplía los grupos y eso me parece que es un trabajo inmenso lo que hacen. Primero para nosotros generar red, pero a su vez escuchar voces tan distintas. Y vos sabés que a veces cuando caemos en estos lugares, en general nos conocemos,
Bueno, a mí me parece que hay que empezar a buscar esto, ¿no? Que no se conozcan y que volvés a hacer una red increíble y ya te da ganas que le pases el teléfono. Yo con 2 de ellas me encantaría volver a hablar porque me parece que enriquece y si tengo alguna actividad que hacer en el año las voy a invitar, algunas de ellas, a que sean parte sean speaker, porque son visiones distintas. Y esto es lo bueno, aceptar que hay gente como uno que tiene una visión distinta y que trabaja y que le va bien. Y esto es Y que importante. además pueden inspirar a otros, porque vos podés inspirar a una cantidad de gente, pero quizás ellas no inspiran a esa misma gente, No, inspiran a otra. pero me inspiraron a mí, ¿eh? Esto es, cuando vos tenés la cabeza abierta, y esto es lo importante, vos estás con pares y esos pares también te inspiran. Yo sentí que los otros días en el programa de Póker de Ace salí hiper inspirada por muchas de las que estaban ahí. Bueno, de hecho hoy dije una frase que la había dicho una de las jóvenes, y la verdad que lo de la resiliencia que dijo, y a mí lo tomé porque me encantó su definición. Y digo, bueno, si alguien ya lo hace bien y lo explica bien, bueno, tomémoslo. ¿Y cuál sería el mensaje que nos podrías dejar, además de todo esto que nos dijiste, que me queda re claro que hay que comprometerse y hacer para poder transformar la realidad, para dejarle obviamente a nuestros hijos un país mejor? Que eso habla muy bien de vos también, porque en vez de, como te decía antes, en vez de hacer una nota desde yo, en primera persona, Graciela, hiciste una nota para compartir con todo el mundo, con una visión más amplia y dejar una propuesta hasta esperanzadora, porque le estás proponiendo a la gente que se sume a transformar porque se puede lograr hacer. ¿Cuál sería un mensaje final que me podés dejar para esta entrevista? Las mujeres podemos ser la palanca del cambio. Te agradezco muchísimo, no me cabe ninguna duda que si están encabezadas y lideradas por vos, así será. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista. No, gracias a vos.